Vamos a hacer un... Bien. Siempre, por favor. Pam, 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 pam. Cuidado con esa... Aquí, por ejemplo. Aquí, Luis. Ongi etorri guztioi, mila esker etortzeagatik. Bueno, dakizuenez, Luis de Pablo es el maestro, el compositor de la obra que acabamos de escuchar. Muchas gracias a todos por haber venido. Jakiunde organiza este encuentro dentro de su programa de Topaketak, que son encuentros con los miembros de Jakiunde. Luis de Pablo es miembro, un académico de Jakiunde también. Y bueno, pues queremos que en este encuentro podáis preguntarle sobre su obra, sobre su vida, sobre lo que acabamos de escuchar. Y vosotros imaginaros que no están las cámaras y que bueno, que esto es un encuentro entre amigos. Y muchas gracias por este encuentro. Gracias, y gracias por venir. Yo en cualquier caso, como director general de la orquesta, también quiero decir que nos complace mucho esta experiencia de colaboración con Jakiunde y que finalmente haya sido el éxito que vemos aquí. Por lo tanto, el trabajo que hacemos con Luis, con quien nos conocemos desde hace muchos años, Pues sí. Y es un gran colaborador de la Orquesta de Euskadi, y desde la orquesta es un evento realmente, y así esta es la palabra, muy importante, estrenar una obra de Luis. O sea que es, para nosotros es un honor. Adelante. Adelante. Bueno, yo no sé si soy el primero que debe hablar. Yo creo que más bien, si empezáis vosotros preguntando cosas, me lo pondréis mucho más fácil, ¿vale? Evidentemente que no, que hable yo. Si es caso, si queréis, voy a matizar una cosa que quizá tenga interés. Yo tengo una relación con la Orquesta de Euskadi que ya es antigua, pero antigua de 30 años, yo creo que cuando se hizo, más o menos. Y desde entonces, con altibajos, como casi todo en la vida, ¿verdad? Pues he tenido siempre buena relación con ellos. Últimamente, mucho más frecuente. Han hecho discos con música mía, en fin, se han ocupado mucho. Yo creo que han caído en la cuenta de que yo soy de Bilbao, ¿verdad? Y entonces, pues bueno, pues eso produce ciertas cosas. Y nada más en este momento, o sea, la presentación de la obra. Luego el flautista es absolutamente extraordinario. Hay que decir que la obra ha nacido a petición de este flautista, de Roberto Fabriciani. Es él quien me la pidió. Me ha pedido otras obras, pero que no son para flauta y orquesta, sino para flauta sola y cosas así. Pero él quiso hacer algo más gordo y yo le hice estos pensieri, por eso la titulé en italiano, que significa pensamientos, ¿verdad? Y entonces pues son pensamientos muy internos, no son pensamientos que se manifiestan en un partido de fútbol verdaderamente, sino que es algo de una persona que quizá está sola, ¿verdad? Y que piensa cosas. Así que ahora, si me queréis preguntar algo, aquí me tenéis. ¿Cuál fue tu primer contacto con la música? ¿Perdón? ¿Cuál fue tu primer contacto con la música? ¿Cuándo empecé? Pues yo creo que, vamos a ver si puedo ser preciso, cuando tendría 4 años aproximadamente. No estoy exagerando. Os cuento la historia, si queréis.
en nuestra casa en Bilbao había un cesto muy grande donde se solía servía a dos cosas. Servía a guardar las sábanas para que no se pusiesen húmedas, y también a veces cuando no había sábanas se ponía el pan para que tampoco se pusiese como es normal en el País Vasco, como una goma, porque hay una humedad tremenda. Y en ese mismo cesto se encontraron otros procedimientos mejores para las sábanas y para el pan, ¿verdad? Y entonces se llenó de discos aquellos que se llamaban, que vosotros no habéis podido conocer, eran de baquelita y no se llamaban discos, se llamaban placas. Esos discos o placas pues tenían un poco de todo, tenían las canciones que entonces estaban más o menos de moda, tenían también música de otro tipo, y me acuerdo que una de las primeras cosas que me llamaron la atención era uno de los discos, que era el aria que canta Fígaro en el final del primer acto de las bodas de Fígaro, que es una aria muy bonita que le canta a Querubino, que es un chaval que está sirviendo en el palacio del duque, y que como ha tenido un pequeño ligue con otra chica, el duque se enfada muchísimo y le manda a la guerra, ¿verdad? Y entonces eso le sirve a Fígaro para, de alguna manera, tomarle el pelo, ¿verdad? Seguramente es muy fácil que si os dedicáis a la música, como es el caso, la hayáis oído. Es una aria muy graciosa y un poco, picante, podríamos decir. No sé si la recordáis, se llama Non piodrai. Non piodrai farfallo né amoroso, notte giorno d'intorno girando, delle belle corpo turbando il riposo, narcisetto adoncino d'amor, etcétera, etcétera. Entonces, pues esto a mí me dejó absolutamente viendo visiones. Yo no había oído nunca una música así, y yo dije, bueno, yo lo que quiero hacer es esto, ¿verdad? Sí, tengo que hacer la primera comunión, ya, sí, tengo que ir al colegio, bueno, pues sí, claro que lo vamos a hacer, pero yo quiero hacer esto. Y desde entonces lo sigo diciendo, ¿verdad? O sea, era, pues ya digo, yo nací el 30, pues el año 34. Y después mi familia se fue a otro sitio, fuimos a Madrid, pero antes de eso vivimos bastante tiempo en Fuenterrabía. Y en Fuenterrabía, bueno, otra historia, caramba, así podéis preguntarme cosas, ¿no? Pues no sé si sabéis, seguramente no, porque tenéis la suerte de ser jóvenes, ¿verdad? Y yo soy viejo, pues que había en España una costumbre que no era nuestra, que era francesa, y que se extendió mucho entre la burguesía, ¿verdad? Es llevar al niño, a la niña por descontado, pero al niño era la novedad, a un colegio de monjas para prepararle para la primera comunión, y cuando había hecho la primera comunión pasaba al de frailes, claro, ¿verdad? Entonces, y repito, es una costumbre que yo creo que se conserva todavía en Francia. El resultado es que en Fuenterrabía había un colegio de monjas que sigue todavía, el Colegio de las Hijas de la Cruz, que durante la Guerra Civil, porque ya estamos hablando de los años de la Guerra Civil, en el año 36, 37, 38, pues se dedicaban a la enseñanza y a criar niños para luego hacer la primera comunión. Y yo fui uno de ellos. Entonces, como yo estaba siempre encerrado con la música, me llevaron di clases de música, además de todo lo demás. Allí no se hablaba más que francés, como es lógico, pero para un chaval de 7 años aprender una lengua es una cuestión de 20 minutos más o menos, ¿verdad? Lo hacen a toda velocidad, no es muy fácil para un niño de esa edad. Y entonces, pues, mis primeros
trabajos musicales, estudios musicales, ¿verdad? Están en francés, fueron en francés. Y mi profesora de piano se llamaba nada menos que Sor Louise Antoinette. Sabéis que se cambiaban el nombre y ella lo eligió un nombre así como repolludo, ¿verdad? Y pues mis primeros contactos de estudiar la música pues son de los 6, 7 años, ¿verdad? En Fuenterrabía. Y bueno, y después pues la cosa cambió, nos fuimos a Madrid, en fin, y todas estas cosas, y el resto os podéis imaginar que es muy aburrido, porque os hablo de cuando yo tenía 6 años y tengo 85, o sea que vamos, sería terrible que empezara a contar toda mi vida. Así que, adelante. He respondido a lo que... Hay que decir que esto no penséis que es una cosa rara, aunque lo parezca, porque la música es siempre un aprendizaje muy temprano, que normalmente es siempre precoz, es lo corriente. No es una persona que empieza a estudiar música a los 20 años puede hacer muchas cosas en ciertos aspectos, pero desde luego ser un solista importante de cualquier instrumento no es posible. No es posible. Hace falta un entrenamiento físico muy importante y que se tiene cuando tienes 6, 7, 8 años, naturalmente, pero después ya te empiezas a mojamar y ya no es lo mismo. Adelante con los faroles. Así que... ¿Por qué componen sobre los pensamientos? Primero porque me pidió el flautista, que es un amigo mío hace muchos años, Fabriciani, que quería tener una obra para flauta y orquesta. Y a mí me apeteció hacérsela porque toda la música que yo le había hecho antes era casi siempre para solo de flauta. Y él quería tener una cosa para la orquesta. Y entonces nació así. Y luego porque me pareció, vamos, que podía a través de ese dúo, de la orquesta con el solo de flauta, había muchas posibilidades por así decirlo, colores nuevos, ¿verdad? Colores nuevos. Y colores nuevos que yo pues apenas si había tenido posibilidad de trabajar en otros momentos. Tengo que decir que yo tengo otro concierto de flauta que se llama concierto de flauta, que no se llama Rapsodia como se llama este. Y yo se lo dije a Roberto: oye, si quieres tocar una obra mía de flauta y orquesta, ya la tienes, está hecha. Y me contestó muy estilo el gran divo que él es, ¿verdad? Sí, pero tú has hecho esa obra de flauta y orquesta para un flautista francés, y ahora quiero que me lo hagas a mí. Bueno, pues se lo hice. La otra obra se sigue tocando en España, se ha tocado unas cuantas veces, siempre con el flautista a la que está dedicada, que a lo mejor lo conocéis porque es un flautista francés muy conocido, que es Pierre Barton. Y entonces, pues bueno, está grabada en disco y cosas de estas, y bueno, pues, pero bueno, él quería tener su otra obra para él, y se la escribí. Así que... Bueno, voy a atreverme yo, ya que ellos no se atreven, luego le preguntaré más cosas. Creo que me he entendido, corríjame, usted primeramente no se dedicó directamente a la música como profesión, primero probó otra cosa, ¿no? No, directamente, desde el principio. Como profesión, si te refieres a profesión para ganar dinero y vivir,
sí, tienes razón, porque con escribir música, un chico de 20 años es que no se come una rosca, naturalmente, ¿verdad? Esas cosas son muy lentas. Y yo tuve que hacer otras cosas, claro está, pues sobre todo porque, bueno, mi familia no lo pasó demasiado bien en la guerra civil y yo me quedé pues casi solo de, como se dice en la Biblia, el único varón sobre la tierra, porque los demás se habían ido al otro mundo. Y entonces, pues lo que sucedió es que yo tuve que hacer la carrera de Derecho. Y eso es lo que durante un cierto número de años pues me daba la subsistencia. Pero por fortuna eso duró relativamente poco. Relativamente poco. A mí se me hizo larguísimo, naturalmente, pero en fin, en los años 50, al final de los años 50, perdón por hablar de historias personales, pero me lo has puesto en la boca, ¿verdad? Pues en los años 50 yo viajé mucho, estuve en Francia, como tenía la facilidad del idioma y cosas de estas, y también estuve en Alemania bastante tiempo. Y en Alemania tuve una beca que me duró bastantes años, ¿verdad? Para residir en el Berlín de entonces, que el Berlín de entonces estaba todavía machacado, claro, ¿verdad? Y eso pues me abrió las posibilidades de vivir de la música, de vivir de la composición musical, ¿verdad? Y bueno, pues así, eso fue un poco el principio. Después me empezaron a editar, mi primer editor fue francés, ¿verdad? Y el segundo es el actual, que es italiano. Vosotros seguramente ya, si no lo sabéis, lo intuís, de que los músicos mucho dinero no vamos a ganar nunca, quiero decir sobre todo los compositores, pues no vamos a ser ricos nunca, pero viajar más que las maletas, ¿verdad? Porque tenéis que ir a donde os llaman y a donde encontráis una posibilidad de hacer algo que os interese, ¿verdad? Bueno, pues sí, eso os obligará a aprender idiomas, ¿verdad? Cosas de ese estilo. Bueno, pues no está mal. Yo, por mi parte, no me arrepiento, ¿verdad? Y yo hice, por ejemplo, durante un periodo bastante música de cine, en los años de Elías Querejeta. Éramos muy amigos, ¿verdad? Pero yo me desenganché del cine en cuanto pude, porque a mí no me gusta componer como me pide un director de cine. Yo quiero componer lo que se me ocurre a mí porque me da la gana, ¿verdad? Y entonces, si te dicen, no, aquí fulanita le da un beso de tornillo al protagonista, una cosa muy apasionada, ¿y cuánto dura? Pues 37 segundos, y mira, que te paseo. Cosas de este estilo son bastante frecuentes. Yo lo dejé en cuanto pude, que fue relativamente pronto. O sea, sí, tenías razón de que tuve que hacer un poco de todo, ¿verdad? Sobre todo la carrera de Derecho, que es de la que no me acuerdo de nada, nunca me acordé. O sea, yo lo que no comprendo es cómo los aprobé, porque debía ser un coladero, porque yo no aprendí nunca la carrera de Derecho, ni cuando la estaba estudiando. O sea que... Y yo, si me permitís, entonces, ¿y qué tipo de obra no has compuesto y te gustaría componer? Es decir, hay compositores que han pasado por la historia y que hubieran querido componer ópera y no llegaron a componer ópera. Pues, ¿tú sí has tenido esa posibilidad? Yo ¿Qué sí. Tipo de obra? ¿Qué tipo de obra te falta? Hasta la fecha, toco madera, ¿verdad? Hasta la fecha yo he compuesto todo lo que yo... Vamos, todo no, pero en fin, lo que quería componer, ¿verdad? Porque, por ejemplo, has citado la ópera. Mi primera ópera, te aseguro que no me la había pedido nadie.
O sea, la hice porque tenía muchas ganas de hacerla. Y luego tuve la suerte enorme de que la cogiera el Teatro de la Zarzuela de Madrid y la montase. Pero estos son, bueno, pues sucedió por un cúmulo verdaderamente de circunstancias que fueron en ese momento positivas, ¿verdad? Luego las otras que han venido, pues han sido, bueno, pues que han encontrado la forma de montar. La segunda ópera también se estrenó en el Teatro de la Zarzuela en Madrid, y también fue también, bueno, pues ya había el precedente de la primera, etcétera. Pero las otras dos que siguieron, que son óperas de cámara, son sendos encargos del Festival de Venecia. O sea que el Festival de Venecia me pidió las otras dos obras, que son, repito, de formato más ligero, no es gran orquesta o sea, yo en ese sentido no tengo queja. Yo he hecho lo que verdaderamente quería hacer. Aunque alguien me la pidiera, si un señor, un pianista o yo que sé, me pide una obra absurda, yo le puedo decir, mira, no estoy en vena, lo siento mucho, ¿verdad? Pero no lo hago, no tengo tiempo. Pero por ahora eso apenas, yo creo que no ha sucedido alguna vez, una o dos veces como mucho. Yo he tenido en ese sentido, vamos a decir, suerte. O sea que poco a poco he ido haciendo las obras que verdaderamente me apetecían hacer. Ahora, muy recientemente, Iñaki Alberdi, el acordeonista, me ha pedido un concierto de acordeón que acabo de terminar, acordeón y orquesta, y sí, yo tenía muchas ganas de escribirle algo porque yo admiro y aprecio mucho a Iñaki como artista. Verdaderamente es un gran artista, y no había escrito nunca para el acordeón. Y eso pues para mí fue interesante, porque al tener que escribir para un instrumento que no conoces en profundidad, tienes que estudiarlo, ¿verdad? Porque si no, pues va a salir un churro, naturalmente. Y entonces pues tuve que estudiar las posibilidades del acordeón con él y con un librito que él ha publicado y que es muy útil. O sea, son todas estas cosas que van dando forma a la vida de lo que es un compositor, que es, bueno, que como cualquier hijo de vecino, en eso no se diferencia en nada. Su vida es un perpetuo aprendizaje, se está aprendiendo siempre. Yo me muera de la edad que me tenga que morir, que no lo sé, ni tengo demasiado interés en saberlo, ¿verdad? Pues bueno, seguiré aprendiendo. Si me preguntáis qué, pues me hacéis polvo, porque no estoy muy seguro. Sí, algo puedo decir, pero poco. O sea... ¿Cómo empiezas a componer una obra? ¿Perdón? ¿Cómo empiezas a componer una obra? Pues son muchas posibilidades, no es una única manera. Yo necesito un lugar tranquilo, que no sea ruidoso, que tenga un teclado, el que sea. No digo un piano, porque puede ser un piano, claro, pero también puede ser un teclado cualquiera que tenga, en fin, que tenga posibilidades de producir sonido, y empiezo a pensar cómo encontrar un principio, ¿verdad? Ese principio va tirando de ti y va saliendo lo que tú quieres hacer. Pero, por ejemplo, en mi caso, no lo penséis que esto es una cosa general, porque yo no sé cómo trabajan mis colegas, ¿verdad? Yo siempre compongo con por lo menos 3 cuadernos grandes vacíos, ¿verdad?
los primeros apuntes estarán en el primero, el número 1. Pero es que al día siguiente, o no sé, o cuándo, ¿verdad? Eso pasa, lo copiaré en el número 2, y el hecho de copiar la primera idea o la segunda idea o lo que sea, te da ideas para continuar. Y así sucesivamente, cuando vas por el tercero o cuarto o lo que sea, vuelves al primero, porque ya, si no, te arruinas a cuadernos, ¿verdad? Entonces, pues vuelvas al primero y ya tienes un pedazo de música bastante importante, y eso ya te va llevando por los derroteros que tú más o menos quieres hacer. Esto no se puede parecer a un compositor de la época llamada clásica, porque un compositor de esa época, quiero decir, sobre todo, vamos a decir, en el siglo XVII, en el siglo XVIII, quizá todavía más, tenía hecho buena parte de su trabajo de compositor incluso antes de empezar a escribir la primera nota. ¿Por qué? Porque todos habían aprendido, como nosotros hemos tenido que aprender, naturalmente, porque eso además hay que aprenderlo, ciertas prácticas de desarrollo musical. O sea, la más socorrida, pues pongamos por caso el canon, ¿verdad? En el momento que tú escribes una idea, por así trivial que pueda ser, la puedes tratar en canon inmediatamente y tienes el doble de duración, ¿verdad? O bien, si así te metes en una fuga, ni digo. Los que eran obsesos y creadores de fugas, ¿verdad? Pues tenían mucho hecho. Hacer una buena fuga es muy difícil, pero hacer una fuga para practicar la mano, ¿verdad?, es relativamente fácil. Entonces, por eso digo que antes de empezar, pero también eso sucede en la ópera. En la ópera, y la forma de una ópera la tenían servida en bandeja, sobre todo en la ópera italiana. Evidentemente Wagner no era así, ¿verdad? Y Mozart muy poco. Pero, por ejemplo, Donizetti, pues antes de empezar ya sabía. Incluso el propio Bellini. Luego, las ideas que podía tener Donizetti y Bellini para las arias y todo esto dependían del talento de cada cual. Un aria como Casta Diva che in argento de la Norma es de un melodista muy importante, un melodista verdaderamente, pero para tantas cosas de Donizetti, que son música de relleno, no todas, pero sí muchas, ¿verdad? Pues eso se hacía como churros al vapor. Y por otra parte tenía que ser así, porque es que le pedían la ópera de hoy para mañana. O sea, tenía que tirar de como fuera. O sea, eso sucede, pero sucede en música, sucede en pintura y sucede en todo. O sea, era la época en la que había un oficio tan seguro que con muy poco se podía hacer mucho. ¿Comprendéis lo que quiero decir? O sea, eso en mi opinión, naturalmente, eso se ha acabado. Se ha acabado, no ya en música, en todo. Un artista tiene que ser el que se dé a sí mismo las reglas que quiere seguir. Si te salen, te salió. Como dice el refrán, si sale con barba, San Antonio, y si no, la Purísima Concepción. ¿Verdad? Bueno, pues sí, es así. ¿Queda claro? Vosotros, creo que muchos sois estudiantes de música, entonces sabéis de lo que estoy hablando. ¿Por qué eligió el camino de la composición? ¿Perdón? ¿Por qué eligió el camino de la composición? Las vocaciones no se eligen, normalmente. Ya sabía, ya... Yo cuando escuché la primera música así seria, vamos a decir, ¿verdad?, me quedé deslumbrado y yo lo que quería era hacer algo así.
O sea, yo no la elegí. La mayoría de las vocaciones es la doña vocación la que te agarra y te dice, para mí, majo. Eso y si no le haces caso, pobre de ti, vas a ser un desgraciado toda tu vida, ¿verdad? Y hay muchos, hay muchos, quiero decir, personas que han tenido digamos, un don real para ciertas artes, la que sea, ¿verdad? Y que por circunstancias de su familia, por lo que sea, por lo que fuera, no han podido hacerlas. Casi siempre suelen ser, como dice el refrán, vamos, el dicho popular, el bicho que picó al tren, ¿verdad? Son gente de tener miedo, porque tienen un resentimiento que lo proyectan a donde sea, ¿no? Yo creo que eso no se elige. No sé, yo por lo menos yo no la he elegido. Yo sé que yo quería ser músico. Y que bueno, ese saber es el saber de un niño de 4 años, que no es un saber, es un deseo, es unas ganas de hacer aquello, ¿verdad? Bueno, pues yo creo que la mayoría de los casos son así. Que sean los 4 años, los 5 años o los 7 años, tanto da, vamos, eso. Pero además, en mi caso, el ser tan precoz en eso, para mi madre concretamente, fue un regalo del cielo, porque yo era un niño tan mal educado y tan revoltoso y tan ruidoso como cualquier otro, y cuando me ponían un disco de estos me quedaba así parado, y ya sé, cuando quería hacer algo pues ponían el disco y yo pues, paradito sin moverme. Mi madre estaba feliz. Cuando de repente aquello empezó a crecer y yo quería ser músico, no, hijo, no, eso no, que no da de comer. Sí, yo tenía que hacer otras cosas. Bueno, en un punto las hice y me separé de ellas lo antes que pude. Más o menos. Luis, y partiendo de la música occidental, que es la nuestra, te ha interesado mucho también la oriental, ¿no? Sí, es verdad, o sea, yo me oigo mucho y con mucho interés y mucho respeto las músicas que no son de la tradición europea, ¿verdad? Hay tantísimas, ¿verdad? Eso para mí fue un descubrimiento, entre comillas, ¿verdad? Un descubrimiento en... ¿Dónde fue? Pues yo creo que fue en Berlín. Como os digo, el Berlín que yo viví entonces, y que no tiene nada que ver con el actual, estaba hecho polvo. Entonces la casa donde me habían encontrado los que me habían dado la beca para vivir estaba bastante fuera de Berlín. Estaba en un barrio que, si conocéis aquello, es el Grunewald. No, Grunewald, no con la diéresis sino con la U, Grunewald. Bueno, pues el resultado es que muy cerca de donde yo estaba, muy cerca, vamos a decir media hora a pie, estaba la sede del Instituto de Musicología Comparada. No sé si vosotros sabéis de qué va esta institución. Tengo que hacer un poco de historia, por favor, me estáis obligando a ser aburrido, porque no me preguntáis nada. Bueno, me he preguntado eso. Es lo siguiente, allá por el año, pues, principios del siglo XX, 1905 o 1890 y tantos, en Berlín se hizo el Instituto de Musicología Comparada. Entonces, pues era, como era de esperar, vamos, era bastante lógico, sobre todo en aquel momento, los directivos eran casi todos hebreos, ¿verdad?
pues no sé, los más famosos, Hornbostel, por ejemplo, o por ejemplo Kurt Sachs, o por ejemplo Marius Schneider, gente así, que eran tipos absolutamente extraordinarios. Entonces esta gente pues se dedicó a recoger músicas de otras culturas con los discos esos que yo os decía antes, de baquelita y tal y cual, e hicieron un archivo importante. Sí, pero llegaron los nazis y pues, tuvieron que salir por pies porque eran judíos casi todos, ¿verdad? Y entonces pues algunos se marchó a Inglaterra, otros se marchó a Estados Unidos, alguno vino a España, Schneider estuvo en España, y hizo un libro que es capital, dicho sea, eso ya es una, digamos, es una derivación, porque no corresponde a lo que tú me has preguntado, pero sí que lo digo por si os interesa. Este hombre se radicó sobre todo en Cataluña. ¿Por qué? Porque quiso hacer un trabajo muy profundo sobre los capiteles de Sant Cugat del Vallès. Y entonces ese libro que escribió sobre esos capiteles es un libro que es un monumento. Ya si queréis os explico el por qué le llaman monumento, pero después, porque si no, no vamos a llegar a contestar. Bueno, pues eso desapareció, machacado cuidadosamente pues, por la guerra, naturalmente. Después de terminada la guerra, se quiso reconstruir. Y entonces se hizo un doble domicilio, Berlín y Venecia. Lo de Venecia tiene su razón de ser. Hay una fundación en Venecia muy importante, que es la Fundación Giorgio Chini. Si conocéis Venecia, está en esa isla tan preciosa que está enfrente enfrente de San Marco, por así decirlo, ¿verdad? Que tiene la torre de la iglesia de San Jorge. Bueno, pues esa fundación, Giorgio Chini, dio mucho dinero y entonces hubo una doble presencia. Bueno, yo vivía en Berlín muy cerca de la central vienesa, berlinesa, y yo empecé a ir a los conciertos que organizaba, pues que eran un grupo de sacerdotes coptos de la iglesia copta de Addis Abeba, que cantaban y con una liturgia que podría recordar la del gregoriano lejanamente, pero que era muy distinta. Traía, pongamos por caso, pues un teatro de sombras malayo, etcétera, etcétera, cosas de estas. Y esto se hizo muy protegido por la UNESCO. Había mucho dinero de la UNESCO, que hizo una colección de discos que temblaba el misterio, increíble, maravillosa, que yo fui comprando poco a poco. A mí aquello me deslumbró. Yo no tenía ni pajolera idea de esas músicas, naturalmente, pero al verlas en vivo, verdaderamente, así, me pareció extraordinariamente interesante y yo quería conocerlas más de cerca. Yo no soy etnomusicólogo para nada, vaya por delante. Yo lo que soy es un compositor que tiene el vicio de ser muy curioso y de meter las narices donde nadie le llama, ¿verdad? Y enterarse de eso y de escucharlo, ¿verdad? Así me hice con una colección de discos y de libros pues bastante maja con estas músicas, y son músicas que escucho con cierta frecuencia. Os digo también otra cosa que es un colofón de esto, ¿verdad? Y que es bastante triste. Muchas de estas músicas, sobre todo algunas africanas, ya no existen. Ya no existen porque ha habido una cantidad inmensa de guerras en sus respectivos países, y los señores y señoras que cantaban estas músicas los han matado a todos, en su buena mayoría, ¿verdad? O sea que, bueno, en Etiopía, ¿para qué os voy a decir con las guerras que han tenido, ¿verdad?
yo creo, les deseo larga vida a todos los etíopes que he conocido por esta razón, porque realmente como músicos eran unos músicos sensacionales. Bueno, Etiopía no es solamente la música copta. Etiopía tiene, como es un país que es un mosaico de millones de culturas, cada uno tiene su música. Eso, vamos, pues ya es para perderse. En fin, esta es la razón. O sea, yo me he interesado mucho por este tipo de cosas y me sigo interesando. Y lo paso muy bien escuchando esta música. No lo digo solamente porque me interesa saber las escalísticas que emplean en Vietnam, en fin, los señores de tal cultura. No. Eso, bueno, me puede interesar, pero luego a mí lo que me interesa es oírlo. Oírlo y sí estudiarlo, pero no lo menos posible de manera teórica, sino de manera práctica. Así que la obra que acabamos de oír está dividida en tres, ¿no? ¿Perdón? La obra que acabamos de oír está dividida en tres. ¿Son tres pensamientos diferentes? Son cuatro pensamientos, ¿verdad? Los cuatro pensieri, a ver si me acuerdo de todos. En fin, si no, aquí está la partitura. Pues sí, es secreto, secreto, solitario, fugaz y enigmático. Son cuatro. Pero vamos, esos son unas guías que son relativamente falsas para el oyente. Yo no estaba, no son pensamientos que se puedan formular en palabras. Si se pudieran formular en palabras, yo sería escritor, ¿verdad? No, soy músico y entonces es un determinado ambiente que puede venir de un pensamiento X, el que sea, que pueda ser fugaz, ¿verdad? O que pueda ser enigmático, o que pueda ser lo que yo digo, pero nada más. O sea, no penséis que yo en ese momento estaba pensando, y ahora esta noche que voy a cenar, porque tengo un hambre de lobo. No. Y que eso haya un homenaje, pues qué decir, a Calamares en su tinta. No, eso no. O sea, es pura y simplemente un estado de espíritu, un estado X, que yo lo he definido con una palabra, porque si no se dice una palabra, pues a lo mejor hasta el editor se enfada, porque dice, bueno, hombre, no vamos a poner así en crudo. ¿Verdad? El editor no se enfada nunca, mi editor es un ángel, o sea, no puedo decir nada. Eso, aprender, bueno, yo creo que ya lo sabéis, no hace falta que yo os lo diga, pero aprender, muchas cosas se pueden saber teóricamente, pero incorporándolo en lo que vosotros hacéis, que la música no son palabras, que la música tiene un ámbito de expresión que es suyo, nada más que suyo, es el sonido organizado. Lo demás son pamplinas, o sea, lo siento mucho por tantísimos compositores que han hecho poemas sinfónicos y que les han llamado como les ha parecido bien. Yo, cuando oigo el Don Quijote de Strauss, me da una risa enorme cuando quiere imitar los balidos de las ovejas. No digo que sea una obra mala, pienso que Strauss, que era sin duda un gran compositor, tenía también estéticamente, era de lo más primitivo y cervecero alemán, que necesitaba ese tipo de referencias. Hombre, no seas bruto. Era un enorme compositor, un señor que ha hecho, no sé, algunas óperas, como por ejemplo Electra, es una grandísima obra. E incluso los poemas sinfónicos, el Eulenspiegel, es una obra espléndida como factura. Pero, ¿y cómo imita a cuando le ahorcan a Eulenspiegel?
anda y vete a paseo. A mí que me importa lo que está sonando, no me recuerda nada, no me recuerda nada a una persona ahorcada. Y creo que a él tampoco, porque no creo que haya visto en su vida un hombre ahorcado. ¿Verdad? Y los estertores de un hombre ahorcado se las ha figurado, naturalmente. No, hombre, no. Pero es un momento en el que esas cosas, pues, sucedieron. Hubo una música que quería ser, bueno, quizá la más atroz de Ricardo Strauss, pero no es el único, ¿eh? No creáis que es que le tengo una tirria especial. No, pero vamos, es la Sinfonía Alpina. Las indicaciones que te da de momentos de peligro, en el glaciar, te dicen, estoy con Pepita, me he resbalado con un plátano, pues también te lo crees, porque la música no está para eso, no está para eso, está para trascender eso, para ir más allá de eso. No sé si queda claro lo que quiero decir. Sí, quería preguntarle, volviendo a lo de la música étnica, usted hizo una obra para Chalaparta. ¿Podría contarnos cómo fue? Sí, bueno, yo puedo contar otra historieta, perdón. Yo conocí a los hermanos, no, me equivoco. Conocí a la Chalaparta antes que a los hermanos Alza, que fueron los primeros que así lo movieron. Lo conocí en unas circunstancias curiosas. Un gran pintor y escultor de aquí, Remigio Mendiburu, que se murió el pobre, era un estupendo escultor, sobre todo en madera, iba a hacer una exposición en Madrid y me llamó. Teníamos una amistad bastante antigua. Dice, mira, vente a ver mi exposición porque hay una sorpresa que a lo mejor te va a interesar. Y la sorpresa era que se había traído desde Usurbil una pareja de chalapartaris que eran yo creo los últimos, les llamaban los viejos, los últimos que habían conservado la tradición de la Chalaparta. Y entonces pues tocaron, pero tocaron con todas las reglas. Esto es, los resonadores eran 2 cestos hechos con madera de castaño. Bueno, todo era así. Ellos iban con unos zapatos, porque no son zapatos, vamos, que son una suela puesta encima de un pedazo de piel de oveja, etcétera, etcétera. Y fue muy bonito, a mí me impresionó, pero no fui más allá. Pero luego, más adelante, bastantes años más adelante, esto que yo os acabo de decir sería de los primeros años 60 por ahí. Pero mucho más adelante, en los 10 años después, conocí a los hermanos Alza, que habían trabajado con estos viejos, ¿verdad? Y que habían hecho un chalaparta o una chalaparta más, por así decirlo, con más posibilidades, más refinado. Tenían unos resonantes que eran cintas de cuero para que el golpe... Perdón, me voy a poner a quitar esto porque no puede ser, vamos. Qué cosas. Pues que pues me interesó mucho, pero tampoco decidí hacer algo con ello. Y la cosa sucedió un poquito por la puerta de atrás. Yo tuve un encargo de la ciudad de Bonn por el aniversario de Beethoven, que nació allí, como sabéis. Beethoven nació en 1770, pues la ciudad de Bonn quiso festejar eso por lo menos durante 5 años o durante un cierto tiempo. Y entonces pues me pidió una obra que fuese lo que a mí me diese la gana. Entonces yo estaba viviendo en Canadá, estaba de profe en Canadá, y tenía que ir a Vancouver
y estaba en Ottawa, tenía que ir a Vancouver por avión, como vosotros sabéis seguramente, o a lo mejor no habéis caído en la cuenta, desde Montreal, Quebec, hasta Vancouver, hay la misma distancia que de Lisboa a Quebec. O sea, Canadá es el mismo tamaño del Océano Atlántico. Es una barbaridad de país, verdaderamente. Entonces yo iba tan tranquilo allí en mi avión, y pensé entonces que para lo de Bonn podía hacer algo sobre los indios canadienses que había conocido y cosas de estas, y llevaba una revista que se había publicado, que se llama, textualmente es una revista que se llama así, no sé si seguirá existiendo, Huesos y piel, que son las materias que emplean normalmente los indios para hacer su arte, ¿verdad? Y bueno, pues entonces estaba yo leyéndola y de repente caigo en la cuenta y digo, pero ¿por qué voy a servirme yo de los indios de Canadá si en mi pueblo hay una cosa que se llama chalaparta y que es exactamente eso, ¿verdad? Pero voy a emplearlo. Entonces me contacté con los Zarza, les pareció de perlas y salió Surescolerquia. O sea, claro, naturalmente no es una obra para chalaparta solo. El chalaparta solo es muy poco maleable, pero sin embargo es perfecto para formar parte de un conjunto mayor, dejando a los chalapartaris, que maldita la falta que les hace aprender el solfeo, que toquen lo de siempre, lo suyo, ¿verdad? Y rodearlo de gente que sí que ha aprendido solfeo y que tiene otro tipo de música que puede dialogar. Esa es la historia. Eso se estrenó en la Beethoven-Halle, en Bonn. O sea que así es la vida, de rara, ¿verdad? Luego se ha repetido bastante. Aquí a su patria, por así decirlo, llegó bastante tarde, después de estar en París, de estar en Lisboa, de estar en Madrid, pues, llegó bastante tarde. Son cosas que pasan. Bueno, adelante con los faroles. Yo tenía una pregunta doble. Por un lado, ¿cómo influye la elección de un instrumento a la hora de elegir la estética de una obra? Y también un proyecto en determinado, en concreto, si puede influir también en la elección de la estética. Pues la naturaleza del instrumento influye en lo que es la estética de la obra. Tienes toda la razón, es así. O sea, además, más te podría decir, y te lo digo, y es que la estética del instrumento, la naturaleza del instrumento, es la fuente, para mí por lo menos, la fuente más clara de lo que va a ser la obra. Tanto como física como connotación. Lo que efectivamente para mí, que escribir para un instrumento que va a ser solista de lo que sea, lo que empiezo a pensar es cómo se va a combinar con el resto, qué ideas puede haber de oposición, de yuxtaposición o de unión, ¿verdad? Y todo esto incide naturalmente en la obra. O sea, en ese sentido, sí, la segunda parte de tu pregunta, te digo que sí, efectivamente influye mucho en la forma de la obra, y la elección de ese instrumento es muy capital para saber la naturaleza de lo que se va a hacer. Ahora bien, como de costumbre, eso es una regla que creo que no tiene excepción en el mundo no ya de lo musical, sino de lo artístico en general, una misma cosa yuxtapuesta a otra cosa que sea igual, ¿verdad? Y no igual que eso, sino que sea dos veces lo mismo,
Eso no quiere decir que la música vaya a ser la misma, porque el artista, el compositor en este caso, pero puede ser también el pintor o el poeta, puede jugar con algo que es evidente, que todo puede tener su positivo y su negativo. Y entonces, si yo hiciese ahora otro concierto para flauta y orquesta, ¿verdad?, que sería el tercero, que ya es mucho, ¿verdad?, es un poco ya demasiado, segurísimo que sería completamente distinto. Y vamos, y lo podéis constatar si tenéis la oportunidad de escuchar el primer concierto de flauta y orquesta y este. No se parecen absolutamente nada, ¿verdad? O sea, es un poco, si hubiera por aquí algún cocinero, ¿verdad?, pues me diría que pasa lo mismo con la gastronomía, ¿verdad? Que dos elementos que son iguales, sin embargo, cambian completamente en manos de un cocinero que juegue con ellos. Y para nosotros yo creo que es más fácil que para el cocinero, porque la música tiene muchas más facetas que lo que pueda tener un lomo de ternera. Vamos, sin duda. Ellos me dirían que no, vaya por delante. Pero vamos, yo digo lo que pienso. Bueno, pues le agradecemos mucho. Yo creo que ya, si tenéis alguna pregunta más, Yo simplemente cuáles son los secretos para mantener 85 años tan espléndidos y tan activos en esta vida. Bueno, primero, muchísimas gracias. No la he sobornado, No la he sobornado. Pues no lo sé. O sea, yo puedo decir que yo he hecho mucha... No digo deporte, sí, deporte sí he hecho, pero se reduce casi únicamente a la natación, ¿verdad? Que ahora ya, pues, no tengo edad para hacer grandes cosas, pero lo que sí he hecho es andar y subir y bajar por muchos sitios. Yo no puedo quedarme quieto, sentado trabajando. Hombre, claro que tengo que hacerlo, pero en cuanto puedo, agarraba, hay que decir, ¿verdad?, más bien en pasado, ¿verdad?, una mochila y me marchaba solo, acompañado, dependiendo del buen humor de los demás, ¿verdad?, para ir acá, ir allá. Eso sí lo he hecho, hablando de lo físico. Después, nunca he sido muy glotón, ¿verdad? Sin embargo, sí que me sigue gustando el vino, ¿verdad? Y no quiero con esto que os convirtáis en borrachos todos, ¿verdad? Pero tomar un poco de vino me parece muy sano y muy agradable. Y una vida en ese sentido, no sé cómo decir. A mí, por ejemplo, el haber tenido que viajar mucho y vivir en muchos lugares no solamente no me ha perjudicado en la salud, sino que al contrario, yo creo que ha sido positivo. Yo he vivido en muchos lugares y sobre todo quizá lo más importante se me estaba quedando en el tintero, es no perder la curiosidad. No perder la curiosidad. Yo sigo teniendo mucha curiosidad por muchas cosas y una de ellas me la ha abierto lo que os decía hace un momento, la necesidad de aprender lenguas, ¿verdad? Pero que no lo he hecho por mi gusto, ha sido un gusto, pero no lo he hecho, sino simplemente porque no quiero decir con esto que hable muchas lenguas. Chapurreo bastantes. Hablarlas, lo que se dice hablarlas, no pasa de 3 o por ahí, una cosa así, pero chapurrar muchas. Claro, porque tengo que hacerlo. O sea que, bueno, pues eso es lo que te puedo decir, ¿verdad? Yo creo que lo fundamental es la curiosidad.
La curiosidad, las ganas de saber, las ganas de meter las narices, y a lo mejor un día te encuentras con una avispa, ¿verdad? Y te las pica. Pero bueno, pero otras veces no. Bueno, pues muchas gracias por este encuentro. Agradecemos a la Orquesta de Euskadi, a su director general, Oriol Roig, y a su director técnico. Y yo os doy también las gracias a vosotros por el silencio, sobre todo. No me habéis dado oportunidad de un diálogo, pero todo se andará. Gracias. Pues agradecemos también a su director técnico, José Ignacio Usabiaga, y bueno, pues a todos vosotros por haber venido. Para Jaquiunde ha sido una maravilla poder hacer este encuentro con la ayuda de la orquesta. Gracias. Y a usted muchas gracias.